Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar donde hablaremos sobre la documentación del testing. Hay mucho material por allí dando vueltas, pero nada bien hecho en castellano, así que decidimos encarar este webinar para que vean cuál es la importancia de la documentación de las pruebas de software. Y bueno, vamos a tocar varios temas, hablando en sí de la documentación de pruebas. Algunos de los temas los mencionamos por una cuestión de tiempo, estamos enfocados, ¿verdad?, en las pruebas, en la documentación de las pruebas. Entonces, todos aquellos temas que toquemos y merezcan una breve explicación, les aseguro van a ser ahondados durante el curso de testing de software, ¿sí? Vamos a dar inicio a esta primera parte y ahora les paso a comentar cómo está estructurado este, este curso. En este caso, en este webinar, como dije, vamos a hablar sobre la documentación de las pruebas de software. Inicialmente, quisiera ver, hablamos sobre la documentación de las pruebas, documentación de las pruebas de software, tema central, este es el eje que nos convoca. Lo he desarrollado de tal manera, ahora les muestro el contenido de lo que vamos a ver a continuación, en dos grandes etapas. Por un lado, la parte del contenido teórico, que es fundamental para enmarcar conceptos que deben estar y cómo se eslabonan, cuál es la filosofía de trabajo y demás. Todo esto en cuanto a la parte práctica. Luego hay un caso práctico que fundamenta justamente los principios teóricos que vamos a ver a continuación. Volviendo sobre lo teórico, vemos que está dividido en dos partes. Por un lado, las definiciones. Vamos a definir los objetos, los actores y los elementos que interactúan, intervinientes en este caso, para desarrollar una prueba de software. Luego veremos las estructuras de la documentación de la prueba, donde veremos el informe general, la información general que compete a una prueba, el resumen ejecutivo, ¿sí?, en detalle, las actividades que conlleva la prueba, los casos de prueba, ya vamos a ahondar, van a ver qué temas interesantes, los hallazgos de prueba y las métricas de calidad. Dicho esto, aclarando el contenido, pasamos a la acción. Lo primero que hacemos, como en todos lados, es presentarse, ¿verdad? Que sepan quién les habla. Mi nombre es José Luis Vega y me dedico a la programación, auditoría y testing de sistemas desde hace 37 años. Pasó tiempo. Me especialicé en sistemas de alta complejidad. Fui profesor titular de una cátedra de TIC, se traduce como Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ahora el desempeño eh, técnicas y pruebas, practico con eso como asesor en varios proyectos informáticos y soy desarrollador Python en entornos de Django para sistemas de desarrollo web. Vamos entonces a ver el marco teórico. ¿Qué tenemos sobre el marco teórico? Una pregunta. Arrancamos con una pregunta como eh, el pie inicial para todo esto. ¿Qué es entonces la documentación de la prueba? Como documentación de la prueba hay muchas formas de verlo. Voy a referirme, permítanme, a una definición práctica y voy a explicar las partes de esta. Como definición tenemos que en el contexto del testing de software, es decir, mientras se desarrolla el software, se la define como la creación y registro. ¿Por qué? Porque no existían antes. Entonces lo que estoy haciendo es una prueba nueva. Hago la creación de algo y hago el registro de la misma, ¿sí? Con un montón de información detallada que pasaré a describir en estas cuatro facetas o áreas muy fuertemente diferenciadas, que sería
La planificación, aquí planifico. El diseño siempre se diseña como un arquitecto diseña una casa. Acá tenemos que tener muy en cuenta que todo esto es complejo, entonces lo vamos a diseñar de tal manera que sea fácil. Siempre buscamos que no sea ameno y especialmente porque voy a documentar. Y ahí vamos a ver por qué la documentación cobra tanta relevancia. Luego pasaré a la ejecución de la prueba en sí y luego la evaluación. Como todo lo que se hace, se evalúa más una prueba, porque si hago la prueba sobre algo es porque hay presunción de algún problema, fallo o error. Ya vamos a ver eh, más adelante la definición concreta de cada uno de estos términos. Entonces, si presumo eso, hago una prueba, ¿sí? Esperemos que salga todo bien, pero difícilmente dada la complejidad del software de hoy, que sea todo perfecto al 100%. Esperamos eso para avanzar sobre otras, pero algunas pequeñas fallas hay y no puede haber fallas, ¿sí? El nivel de calidad hoy en día es exigible a tal nivel que hay un mínimo de tolerancia para los fallos. Entonces, por eso que se generan las pruebas. Hago una prueba para ver si la aplicación o las aplicaciones funcionan adecuadamente. Es decir, algo van a hacer, pero ¿cómo? Bueno, con estas 4 etapas, cumpliéndolas bien, planificando, diseñando, ejecutando, evaluando, podremos llegar a un resultado cierto de las pruebas, cuanto a las pruebas de software. Voy a ver entonces en esta primera parte, eh, con estas preguntas, doy el pie a varias cosas que son relevantes. Por un lado, si voy a hablar de pruebas, voy a decir dónde se documenta. Esto es muy importante. El dónde se documenta. Generalmente todos los testers tomamos un papel, un virome lápiz, y desarrollamos en un borrador. Eso es eh, algo generalizado. En base a la documentación que me den, realizaré pruebas y las pruebas vamos a ver que las hay de distintos tipos. Según su tipo, haré de una manera o de otra, encararé mi actividad. Pero todo eso debe quedar perfectamente grabado en un lugar. Entonces, luego lo haré en Word, en Excel, hay muchas otras formas de hacerlo y al grabarlo quedará documentado para alguien. Y ahora viene aquí la otra pregunta. Si voy a saber dónde lo hago, ¿qué hago? ¿Qué se documenta todo? Inicialmente, obviamente que tenemos un orden acá para documentar, pero inicialmente se dice todo. Se documenta todo aquello que se cree importante en cuanto a la prueba en sí. Detalles, no voy a documentar, decir me senté, hice todo, pero se supone que tengo una forma, un método, voy a arrancar con ese método y de alguna manera voy a ir como relatando los pasos para luego pasar de ese borrador a algo más concreto y poder documentar la prueba. Hay una serie de facetas que deben seguir pasos y ítems a nivel técnico que deben quedar mínimamente reflejados en esta documentación para saber qué se hizo, sobre qué se hizo, cómo se hizo y con qué datos o parámetros se probó, ¿sí? No es lo mismo hacer en una prueba de un software donde tengo que documentar la forma en cómo trabaja un par de botones, ¿sí? Hago un clic, funciona, no funciona, y en base a eso que genera un documento, se va a la web, vuelve, tiene un comportamiento errático, no lo sé. O documentar la prueba de un software de simulador de vuelo. Bueno, eso es muchísimo más complejo y no lo voy a hacer en 1 hora o 2. Va a llevar muchísimo más tiempo. Voy siempre a estos extremos para que se comprenda bien cuando documento. ¿Qué voy a documentar? El qué, es decir, dónde, cómo hice, los pasos que seguí y si empleé 1 o 2 datos o 40 o 50. Esto será relevante y tendrá que ver con la naturaleza de aquello que pruebo. Y ahora lo vamos a ver. La última pregunta, contestamos.
¿Quién es el destinatario? El destinatario va a ser siempre el desarrollador. ¿Por qué? Porque fue un desarrollador el que dio vida, por así decirlo, a la aplicación. La aplicación sabemos que hace algo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Hace algo porque el desarrollador documentó algo mínimo. Dijo, yo hice esto y algo hace. Es decir, aseguro que cuando hagan clic, algo hace. Ahora, vamos a ver si eso que se hace es exactamente lo que se espera que haga. Un poco por ese lado viene el tema. Entonces, el destinatario siempre será el desarrollador. Y acá hago una salvedad. No siempre va a ser el desarrollador que generó la aplicación. Eso sería fortuito, por casualidad. Generalmente en un equipo trabajan varios desarrolladores, varios testers, y cuando yo documento, no documento para una persona en particular. Es más, lo que hacemos nosotros se llama testing de caja negra, concepto que ya vamos a ver muy en detalle durante el curso de testing, ¿sí? En este caso, simplemente voy a decir una somera definición. Caja negra es cuando yo no sé cómo está hecho el otro lado y lo bueno que está. Porque si yo supiera el código com- como desarrollador, estaría mal, estaría muy mal. Incurriría en algunos prejuicios que no conllevan ni hacen a una buena práctica de documentación. Entonces, mucho mejor si no sé cómo está hecho. Yo critico aquello que está mal y soy muy crítico en aquello, en hacer hincapié en aquello que a mi juicio tiene algún defecto. ¿En base a qué? A la documentación que se me provea para solicitar esa prueba. Yo muchos puntos, como verán, nos vamos a ir desglosando y viendo con el correr del tiempo ahora. Ya contestando estas preguntas, puedo pasar al siguiente. Acá soy un poco más enfático. Digo, objetivo y destinatario. Es muy importante esto. El objetivo siempre va a ser corregir pruebas, que quede claro. Lo digo porque por allí hay gente que dice, yo hago la prueba, hice el desarrollo, hice mis propias pruebas. Hay gente que cree eso y en algunos lugares de cómputo están convencidos que darle la prueba a sus desarrolladores están haciendo testing. Bueno, les aseguro que es cualquier cosa menos testing. Será otra cosa, tiene otros nombres, yo también lo he hecho del lado del desarrollo, pero cuando yo observo lo que yo hice, no estoy haciendo testing. Puedo a lo mejor hacer software factory, que es otro término que en alguna oportunidad se los explicaré, u otra cosa, pero no es testing. El testing lo hace alguien distinto a quien desarrolló o intervino siquiera en la prueba, en la aplicación, perdón. Aquellos que hacen la aplicación, por un lado, son los desarrolladores. Y como nuestro objetivo es corregir errores, no puedo corregirlos si tengo perjuicios sobre cómo se hizo. No, no debo saber nada. Entonces tomo la aplicación y critico. No como un criticón, sino en forma metodológica. Voy punteando algunos aspectos para estar seguros que la prueba es correcta. Ahora los vamos a ver. El destinatario, como decía recién, es siempre el desarrollador. Insisto, no es el desarrollador. Juan, Pedro, Ana, no. Es un desarrollador. Porque los equipos de desarrollo les dan la documentación que hacemos nosotros justamente para que evalúen, lleguen a la misma conclusión, vean aquello que hicimos nosotros para que ellos, con el conocimiento de causa de cómo está hecho por detrás, puedan modificar ese comportamiento. En definitiva es eso. Fíjense qué importante que es, Solayar, hacer bien la crítica sobre los errores y defectos encontrados, porque si no están bien hechos es peor que si no los hiciésemos. Es decir, vamos a hacer que el desarrollador incurra en arreglar algo que a lo mejor anda, que está mal expresado. Es por eso que hay métodos, que son los que vamos a ver a continuación, para hacer una prueba bien hecha, metodológica, siempre siguiendo metodologías. Así esto no está sujeto a el buen juicio de alguien, sino en base a mis compañeros que trabajan conmigo. Si todos trabajamos de la misma manera, de la misma forma, encontraremos que la documentación es lo mismo, no importa quién la haya escrito. Llegaremos siempre a las mismas conclusiones en cuanto a decir esto es así y se pretende una funcionalidad de esta manera.
Bien, en ese caso verificaré que eso sea así. Y como yo lo hago, lo hacen todos. Entonces, eso es lo que se tiende a hacer cuando hay metodologías claras de trabajo. En este caso, como yo decía recién, les hablaba sobre el desarrollo en sí. Bien, y la documentación. Bien, el desarrollador documenta el 10%. ¿Por qué? Porque hoy en día es exigible en todos los métodos que hay para verificar que un software es tal, merece cierto grado de confiabilidad, debe estar desarrollado. ¿Por qué? Porque antes lo hacían y que se arregle Dios. Llegaban y se leían los programas y si alguien lo tiene que corregir, echaba días o semanas en ver qué hacía, volver a reescribir o a reinventar la rueda. Eso hoy en día es visto como impráctico. Entonces el desarrollador, cada vez que hace una aplicación, debe documentar aparte con un método y decir algo que se llama pruebas unitarias. Durante el curso se les explicaré de qué se trata, si bien no las vamos a hacer nosotros, pero debemos saber que existen. ¿Sí? La prueba unitaria lo que hace es tomar el código a un nivel básico, muy elemental, y verificar que hace aquello que está supuesto a hacer. Es decir, el desarrollador, en definitiva, lo que me está diciendo, esta aplicación funciona, es decir, hace algo. Ahora, es función del tester verificar que si algo que se espera que haga, que quienes ordenaron ese desarrollo, esa aplicación, funcione, pero no que funcione así nomás, que funcione al 100% y haga todo aquello que se espera de ella. Es por eso que mientras se documenta, ya se está pensando en que voy a hacer otra aplicación porque esta en algún tiempo la voy a volver a documentar. Muchos dirán, ¿por qué? ¿No basta con una sola documentación? Sí, bastaría si para siempre quedase igual, pero ya sabemos que la realidad cambia. Y el software, los sistemas informáticos deben cambiar con esa realidad. Entonces, de seguro habrá que modificarla. ¿Y quién la va a modificar? Pregunta de examen casi. El desarrollador. Es él quien la va a modificar. Y van a seguir modificándola cuantas veces sea necesario, les aseguro. Y la seguiremos probando. ¿Por qué probamos de nuevo? Fácil. Es, es una cuestión lógica. Si volvieron a modificar esa aplicación que antes andaba de una manera, debemos cerciorarnos de que lo que hacía lo sigue haciendo, más eso nuevo que le agregaron, ¿sí? Es decir, que siempre se documentará. Siempre. Es decir, cuando el proyecto termina, muchos dicen, sí, se acabó el testing. No es así. El testing nunca se acaba. Mientras el sistema tenga vida, va a ser necesario probarlo. Y lo probamos una, dos, tres veces, se vuelve a modificar y se vuelve a probar. Y así durante el ciclo de vida útil de cada software o sistema informático, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esto, vamos a documentar mucho, mucho más que un desarrollador. Ella tiene su complicación, nosotros la nuestra, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora los elementos de la prueba. Los elementos de la prueba son tales como el plan de prueba, la documentación en sí de los errores, documento de una manera, genero un informe de la prueba, luego voy a los casos de prueba, verifico que esos casos de prueba con los cuales desarrollé la prueba estén perfectamente aclarados para que cuando el desarrollador tome los casos, no pruebe cualquier cosa, lo haga con los mismos casos que yo desarrollé en base a la información que se me proveyó. Y con esto generaré, seguramente, no siempre es así, una matriz de cobertura. La matriz de cobertura generalmente se da, se da cuando tengo parámetros muy, pero muy específicos dentro de lo que es la calidad en sí del software que estoy testeando o probando. Entonces, pruebo una aplicación, pruebo otra y siempre me voy a cerciorar de que tenga una adecuada matriz de cobertura. Ahora, esa matriz puede ser muy chica en base a la complejidad de aquello que pruebe. Si pruebo, como decía antes, uno o dos botones, bueno, no tendré una cobertura muy grande, es decir, funciona
o no funciona. No puedo decir un botón funciona a medias, a veces sí, a veces no, no. Si funciona a medias, no funciona, no hace lo que se espera. Hago clic una, dos, tres, 20 veces y siempre me lleva al mismo lugar, a ese lugar a donde lleva. ¿Era donde se pretendía? Yo digo que sí, perfecto, no hay fallas al menos. Es decir, informo como que está bien y sigo mi camino. Lo digo porque muchas veces se dice el tester testea errores, entonces alguien podría suponer, bueno, si la aplicación no encontró errores graves, bien podría decir, listo, ya está listo. No, no es así. Debe documentar igual, está obligado a documentar. Aunque ande todo bien, aunque es muy raro que no encuentre errores, salvo que sea algo muy ínfimo, repito. Y acá hablamos un poquito del plan de pruebas. Acá tenemos, dentro de lo que es el plan de prueba, hablaremos de la estrategia, los alcances y los objetivos. En cuanto al plan, en sí, al plan de pruebas, decía, la estrategia, ¿cuál sería? Las estrategias siempre vienen dadas, siempre, siempre vienen dadas por la documentación. Y cuando digo documentación me refiero a la documentación que se me entrega. Cuando se solicita un testing, lo vamos a ver enseguida, se solicita con un formato. Se me debe indicar que en base a eso generaré una estrategia, en base a algo que voy a hacer. Medir el alcance. Voy a medir solamente una pantalla. Esa pantalla genera un informe en PDF, que es un formato, ¿verdad? Este, una forma de generar un informe. Es muy estándar. Bueno, ¿dónde lo genera? ¿Son específicos o les viene bien cualquier lado? No lo creo. Entonces, allí mido mi alcance y cuáles serán mis objetivos. Y ahí establecer dentro de la prueba los objetivos claramente. ¿Por qué digo esto? Porque en una aplicación les va a pasar en más de una oportunidad, no es que le va a probarlo todo. Cuidado con ese concepto. Tengo una aplicación, si es muy compleja, hay quienes, equipos de testing, que dividen la prueba. Dicen, este equipo, dos o tres testers se van a hacer cargo de esto. Y este solito, o con otro más, se hará cargo de la parte B, parte A, parte B. Entonces, la primera parte, alguien va a verificar que un formulario sea llenado de una determinada manera. Y los que prueben verificarán que esa prueba, que ese llenado, anterior que no tiene por qué saberlo, graba, que graba perfectamente en uno u otro lugar según sea una serie de casos preestablecidos y probar que cuando sea una condición, grabe acá. Y cuando no se dé esa condición, que lo grabe en otro lado con un emergente que deberá aparecer en pantalla. Bien, yo hago eso en base a lo que se me pide. Esos serán mis objetivos, muy claros. Verificaré y evaluaré que se den o no. Luego tengo los casos de prueba. Aquí justamente tiene muchísimo que ver con lo que decía recién, porque el escenario lo voy armando con elementos, como decía, actores, quienes intervienen, quienes interactúan. Ese escenario en sí, ¿qué me prevé? ¿Necesito elementos? Ejemplo, si me toca probar una aplicación en la cual necesito leer un código de barra, bueno, necesitaré hardware, es decir, necesitaré un elemento físico conectado a la computadora en la cual yo trabajo o genero la prueba, que sea un lápiz óptico o un lector de barras. De lo contrario, no podré llevar a cabo la prueba. Y acá vienen justamente los tiempos, las validaciones. Ese sería el escenario, es decir, contar con todos los elementos. ¿Está bien claro como caso de prueba? Luego vendrá la ejecución. Si estoy conforme, si estoy tranquilo, que digo, no me faltan elementos, lo tengo todo, me proveyó de todo. Verificaré esa validación. ¿Y qué es validar? Sencillamente, en términos informáticos, validar es verificar que la condición de un dato sea tal. Un ejemplo, si estoy colocando, tiene que ver mucho, les aseguro, con la lógica, si estoy colocando el nombre y el documento de un socio, es fundamental. Quizás no tengan claro el domicilio, no lo sé, porque se está mudando de casa, por lo que fuere, puede que no esté en ese momento, pero sí necesito su documento para identificarlo y su nombre y apellido para hacerle el carnet de socio, ¿verdad? Entonces, esos datos, si alguien los introduce por pantalla mal,
que me ha introducido o repetido, que me lo diga. También si va en blanco o le pone por nombre porque lo conocen, el Pepe, eh, una cosa así, o Cacho. eh, es decir, no estaría bien, debería ser un nombre y debería tener cierta longitud, ¿verdad? Y todo eso se verifica desde la programación. Yo lo verifico de este lado. Verifico si está en blanco y me lo aceptó, bueno, está mal. Acusaré que eso está mal. Y allí entramos con las validaciones, validación de fecha, validación de un montón de cosas que tienen que ver con la complejidad, con el escenario y con la prueba de aquello que me solicitó probar. La matriz de cobertura. En base a esto, dada esa complejidad, tendré funcionalidades que deberé revisar. Como decía recién, cuando hago validación, ¿qué reviso? Las funcionalidades. Sí, porque yo valido una fecha. Un ejemplo, me dicen, es un software para el ingreso de un alumno. Primera vez, primer año, no lo sé, 14, 15 años debería tener. Y alguien coloca una fecha de antes de ayer, es chiquito, tiene un año o meses. Y si la fecha fue aceptada, quiere decir que es un grosso error. Deberé informarlo. ¿En qué evalué la funcionalidad? Y apuntaré que viene por el lado por el tema de las fechas. ¿En base a qué? A requerimientos. Y esto es fundamental. Los requerimientos siempre son tenidos más que en cuenta, porque gracias a esos requerimientos de aplicación, yo podré saber si lo que estoy probando está bien o mal. Es que son mi cota. El escenario tiene que ver con esto. El alcance es fundamental, lo voy a dar si tengo los requerimientos en sí. ¿eh? Es decir, los requerimientos son fundamentales que sean muy bien expresados. Y voy a decir algo que tiene que ver mucho con la intencionalidad, perdón, sobre cómo se documenta esa solicitud. Si la solicitud no está muy clara, yo debería en algún momento, decirlo. No se debe tener el miedo a decir, este requerimiento, esta solicitud no está muy clara. Se devuelve y te dice, por favor, aclararlo. Porque ustedes como tester, una vez que lo recibieron y dieron una fecha de aproximación, son los responsables. Es decir, y el responsable es quien tiene a cargo la prueba. Si no está muy claro, no hay que tener miedo, no se van a enojar, les aseguro, no se van a enojar. Si se les pregunta una, dos, tres veces, o si se devuelve directamente, miren, semánticamente no está muy claro, por favor, denme un ejemplo, algo así, para clarificar, porque no se entiende. ¿sí? Se van a enojar con justa razón si yo me quedo callado y lo hago mal, ¿sí? En ese sentido. Acá viene una parte fundamental, la documentación de errores. Perfecto. ¿Qué documento? Hago un reporte de qué? De los errores. ¿Y por qué digo seguimiento? Porque en otras pruebas que se tenga en cuenta que si esto fue solucionado, se debe hacer un seguimiento para ver si quedó bien. Es decir, como que el médico que receta una medicación, el paciente dice, no, noto mejoría, bueno, eh, venga dentro de un tiempo para ver si realmente el mal fue erradicado. No me conformo con que me diga, voy bien. Sí, vamos bien, pero terminemos bien. ¿sí? Este es un poco el aseguramiento de que los errores que se detectaron tuvieron un buen final, no volvieron a aparecer en reiteradas pruebas. Por eso se apunta el seguimiento. Algunos creen, me dicen, sí, pero eso se hace cuando tiene tiempo. No, no. Justamente cuando menos tiempo hay es cuando más hay que hacerlos, porque nos aseguramos que no se repetirán y no darán dolores de cabeza en el futuro, porque mientras más compleja sea la cosa, la idea es ir descomprimiendo todo aquello que pueda ser problemático. Finalmente tenemos el informe de la prueba allá abajo, también en verde, donde tengo el resultado, la métrica y las conclusiones. El resultado es el resultado final, es el pasar limpio en el borrador, como les dije, todo aquello que fui probando. Es muy difícil, les digo, no digo que sea imposible, es muy difícil ir haciendo la prueba
y documentando a la vez en el soporte magnético donde vaya a quedar. Generalmente, un consejo de todo tester con grado de experiencia, a mí me lo explicaron hace años cuando inicié, se documenta todo, pero así en cuaderno borrador, siempre en borrador, porque hay que tachar, volver a colocar. Cuando está bien, se pasa en limpio. Esos resultados son fundamentales. Nos tomamos el tiempo que sea necesario y vamos a ver en base a la documentación, a cómo lo vamos a implementar, que quede claro, especialmente si hay métricas. Las métricas de calidad son aquellos, vamos a decir, destacados dentro de lo que estoy probando, que considero en este caso que puede ayudar a otras pruebas en sí. Entonces lo apunto para que al menos no se tropiecen con esa piedra o verifiquen o sea tenido en cuenta, dependiendo de aquello que se persiga probar, en futuras eh, explicitaciones o futuros escritos sobre pruebas de software. Y finalmente mis conclusiones. Es muy importante que un tester tenga sentido de generar conclusiones. Es muy importante decir, esta es mi opinión. Yo opino que esto, como está, está bien, pero, siempre el pero, yo lo haría de esta manera. O si las pantallas están muy juntas, los datos amontonados, no tengamos miedo de ofender. Acá eso se debe perder. Y se dirá, no, pero veo los botones muy amontonados. A lo mejor quisieron con el grado de intencionalidad de no generar una segunda pantalla para no molestar y amontonaron todo. Si a mí me parece, lo digo, porque a alguien más le puede haber parecido, entonces juntan las conclusiones y si todos apuntan en ese sentido, bueno, que reevaluará el diseño o de la prueba o de la complejidad de la aplicación, una de dos en este caso. Pero viene muy bien que ustedes se tomen un momento para dar sinceramente y sin una crítica despiadada, que sea concisa y contundente, apuntar a aquello que encontré, ¿sí? En base a aquello que veo o que estoy verificando. Luego tengo la estructura de la documentación. Ahora pasamos a la estructura. Y la estructura es sencillamente, aquí estoy relatando un poco los ítems y lo que conllevan estos ítems, que son muy importantes, les aseguro. En cuanto a la información general, tengo el nombre del proyecto, la fecha del informe y la versión del software. Esto es muy importante saber el nombre del proyecto. Cuando digo proyecto, me refiero al proyecto que tengo yo para probar. Es el nombre de la aplicación tal cual sale. Si dice consulta de cuentas corrientes, bueno, que sea consulta de cuentas corrientes. Lo coloco tal cual. Cuando yo ingreso al sistema veo ese nombre, ¿sí? En el menú desplegable, que es como en la mayoría de los sistemas, ya sea pull down o demás, se ejecutan las aplicaciones. Es decir, ingreso en un software grande que tiene muchas aplicaciones y según sea, o que diga nómina de socio, bueno, ¿será nómina de socio? ¿Será una nómina? Imagino que sí. Hago clic y acá debe llevar exactamente ese nombre para poderlo identificar rápidamente. La fecha del informe es cuando inicio las actividades, ¿sí? Cuando inicio las actividades. Porque, a pesar que dice fecha de informe, allí inicio las actividades. Si me demora un día, horas o 2 días, no hay problema, pero es fundamental cuándo se inició, ¿sí? Para poder tener un cálculo. Si me dijeron, informe qué tiempo le llevará esto. Y bueno, 5 días, 4, 5, 3 días a lo mejor. Vamos a hacer un poco más eh, exacerbados. 3 días me va a demorar, 72 horas, lo tengo listo, perfecto. La fecha que doy es del lunes, bueno, martes, miércoles, esperemos que el miércoles esté. ¿Puede pasar algo? Sí, alguna anomalía, algo, que se cortó la luz, se cayó el servidor, bueno, lo terminaré otro día, pero que no pase de allí. La versión del software, esto es muy importante. Cuando dice la versión del software se refiere a la aplicación, a la versión. Cada aplicación tiene un número, les aseguro. Y acá estoy incurriendo, muchos dirán, en la parte de programación. No, no, también hoy es considerado dentro de lo que es el proyecto integral, está considerado que es un tema muy también de tester. ¿Por qué? Porque voy revisando muchas aplicaciones y cada aplicación tiene un número de versión. Si es la primera vez que le hacen un testing, será la 01.
Perfecto. 0,1. Bien. O la 1.0, porque detrás del número se le coloca release, que son aquellos números que se le va colocando, ¿verdad? Cuando lo que se modificó no es tanto, entonces no merece colocarle una 2.0, es 1.5, 1.6, ¿sí? Es un tema demasiado técnico para explicarlo ahora, pero que sepan que existe. En este caso, el número de versión es fundamental. ¿Por qué? Muchos dirán, ¿acaso la aplicación es una sola y se toma la última? Sí, siempre se toma la última, pero en un desarrollo de un proyecto grande, generalmente el cliente, el usuario, va probando esto. Y existe una zona de desarrollo, una zona de prueba y una zona de concreción o digámosle la parte real o donde se ejecuta, más conocido como producción. Es decir, está ya en producción, es porque está libre de errores. Esperemos no encontrar nada que funcione bien. Pero esa es una versión. Hay otra versión quizás probándose y una versión futura a salir que se está desarrollando. Entonces tengo en una aplicación varias versiones. Bien, que la que me dieron a mí sea el número de aquel que me la da, porque yo la que voy a informar, voy a acceder en el sistema de pruebas, voy a probar esa con el número tal, que a lo mejor no tiene funcionalidades que tiene la que está en el horno, que se está gestionando, ¿sí? Y que seguramente difiere con la que hoy en día está en producción, con la cual el cliente o usuario trabajan a menudo, ¿sí? En ese sentido. Esta información es fundamental, por eso yo la tomo como información general. Luego viene el resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo, fíjense que tiene dos puntos bastante claros, a mi juicio, son los objetivos de la prueba y el resultado, resultados generales. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Ahí debo explicitar, me apoyo en la documentación que me llegó solicitando esa prueba y allí verificaré de arriba a abajo, lo leeré para apuntar muy claramente los objetivos en el orden generalmente que me lo dieron, viene bien. Alguien diría, ¿puede estar desordenado? No, esperemos que no. Se va a leer igual, nadie se va a enojar, pero esperemos que no. Lo mejor sería colocarlo en el mismo orden, ¿sí? Nadie va a hacer una observación por eso en realidad, pero seamos prolijos, por sobre todo prolijos. Y luego colocaré los resultados generales a título general. Y recuerdo que este es un resumen. La idea de esto, ¿cuál es? Que un encargado de proyecto o un QA, un analista de calidad, verifique, entre y sin detalles, sin tener que leer todo el informe, que generalmente son largos y exhaustivos, con solo leer una parte del resumen, vea qué se quiso probar, cuáles fueron los objetivos, los resultados generales. Que estaba muy mal, medianamente mal, es una cuestión de criterio, es muy subjetivo, que esto dependerá de el encargado, generalmente el que mira todo desde arriba, por así decirlo, el técnico, ¿sí? Para un partido de fútbol, es el técnico el que observa el campo, el que observa a todos. Y cada jugador observará de hacer lo mejor posible su función según el puesto que le toque. Entonces, los jugadores somos nosotros, los testers. Eh, el técnico vendría a estar representado en este caso por los analistas conceptuales, el encargado de proyecto, que lo hay, generalmente es uno o dos, esperemos, como se dice, que conozcan mucho del caso, hay muchos que tienen una amplia y vasta experiencia, y con una sola mirada ya se dan cuenta de todo. Pero nosotros debemos ser muy, pero muy resumidos en este caso, porque la palabra indica resumen, resumen ejecutivo, en observar estos objetivos y los resultados generales de la forma más sucinta, más acotada posible. Luego vienen las actividades de la prueba. Acá sí, acá me voy a explayar, acá voy a colocar todo aquello que considere importante, la descripción de las actividades y la cobertura de la prueba. Generalmente esta tiene muchísimo que ver con los objetivos, generalmente, como antes lo había dicho. Pasamos a la segunda parte del informe y tengo los casos de prueba. Casos de prueba. Es muy importante, en este caso, valga la redundancia, hacer hincapié en los casos de prueba. El caso de prueba es sencillamente un conjunto de datos
en sí que me van a proveer o me van a indicar sobre los tipos, verificaré con algún usuario, generalmente un analista conceptual, que son los que conocen qué hace exactamente esa aplicación, qué debe hacer, para yo poder saber que estoy incurriendo en un error, estoy probando cualquier cosa, estoy probando algo que vale la pena probar, algo serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario me dice, yo generalmente acá ingreso este tipo de datos, este o este, bien. ¿Alguno más? ¿No? O es A, B, C, bien, apunto, A, B o C solamente. ¿Alguna excepción? Ninguna. Bien. Lo primero que coloco es A, y si A no me reconoce, no voy a probar J ni X, porque de seguro va a andar mal. Ya empezamos mal, porque coloqué no algo ridículo, sino aquel dato que se esperaba, ¿sí? Es decir, el caso de prueba tiene muchísimo que ver con tipos de datos. En todo informe, en todo software, el tipo de datos es fundamental, porque no es lo mismo colocar letras que números, o fechas, o campos lógicos que no funcionan, porque hago clic y me quedo cliqueando y golpeando el ratoncito, el mouse, y nada pasa, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. El hallazgo en sí, como dije antes, el hallazgo de prueba, ¿lo saco de dónde? De una lista de problemas o defectos, ¿sí? Esta es la lista de problemas y defectos, y de acá diré, esto para mí es importante, eso lo vamos a ver muy puntualmente, les aseguro, cuando veamos la parte práctica. Vienen las métricas de calidad, donde obtendré métricas realizadas. Si las hay, es muy importante porque van a ser muy tomadas en cuenta para, no para esta prueba, sino para futuras pruebas dentro del proyecto de software en el cual nos encontramos. Cuando digo proyecto de software, entiéndase el proyecto de sistema, que está compuesto de muchas aplicaciones, una de las cuales estamos probando nosotros. Vamos a hablar en detalle sobre la información general. Recién lo mencioné. Ahora vemos el nombre del proyecto. Identifico, acá, identifica el proyecto. Es decir, insumos, insumos médicos me toca, perfecto, será insumos médicos. Será una consulta de ingreso, es muy importante también definirlo. Si consulta insumos médicos, bien, es decir, que voy a consultar algo que ya se supone está y voy a verificar el estado de aquello que supuestamente está. El nombre oficial del software. Si dice insumos médicos, no le puedo poner ni consulta de insumos, porque a lo mejor en otro lado tiene esa definición y voy a incurrir en un error porque alguien que lo lee va a pensar que es de otra aplicación y va a tardar un tiempo en verificar que no era así. La fecha del informe, como dije, esto me habla mucho sobre la vigencia del informe. ¿Por qué? La vigencia del informe es fundamental, pero como dije antes, si hay más de una aplicación dando vueltas por allí, no porque se nos ocurra ser complicado, sino porque la complejidad de los casos así lo demanda. En ese caso habrá más de una versión de la aplicación y es muy importante verificar la fecha. Si tiene fecha, un ejemplo, me dicen, hay que fijarse, obviamente lo que yo haría en revisiones anteriores, en pruebas anteriores para saber cómo anda ahora y hacer una comparación sobre cómo sería esto. En ese caso, verificaré la vigencia. Si me dicen que tiene fecha 2022, y si hay más de una versión, yo creo que eso es a nivel histórico. Puede servir para verificar si se han dado detalles, errores o fallos repetitivos, eso sí podría darse, y lo voy a saber si leo casos del pasado, muy del pasado, de un pasado más reciente y los actuales. Allí podría sacar mis conclusiones, ¿sí? Suelen ocurrir a veces cuestiones repetitivas. Después veremos los fundamentos y el porqué. Que tenga relevancia temporal, por eso decía si el resultado de una determinada prueba es anterior y no muy anterior, data de una semana o del mes pasado, yo diría que es vigente, es muy vigente. Ahora, como dije, si tiene fecha 2022, 2021, bueno, ha pasado mucho tiempo. A nivel histórico, sí puede ser, pero les aseguro no tendría relevancia hoy en día. Y luego la versión. La versión del software no la colocamos nosotros. Generalmente la sugiero. Si es la primera vez que voy a probar esto, mi versión será, dije, la número 1. Pero verificaré
si es correcto, ¿sí? Verificar, generalmente viene dado. Dice, esta es la número 5, perfecto, no tengo que escudriñar hacia atrás. Lo dicen los líderes de proyecto, bien. Será versión número 5. Informaré todo con la número 5. Lo más seguro es que hay una versión 6 para salir y hay una versión 4, la cual va a salir de circulación cuando esta versión 5 sea instalada correctamente. Pero es una cuestión a título informativo nomás. Yo me debo preocupar sobre verificar que el número de versión del software es aquella aplicación a la cual voy a acceder para efectuar las pruebas que estoy supuesto a hacer. Saber, como dice el estado acá, de las funcionalidades. Esto es muy importante. Alguien diría, ¿qué? ¿Hay que estudiar programación? No, para nada, por favor. Simplemente se documenta que tal o cual funcionalidad debería verificar fecha. Y la fecha, por una cuestión de criterio, ya sea informado o no, si es una cuestión de insumos, puede ser cualquiera, generalmente. Si es una cuestión de fecha de nacimiento, y bueno, como repetí recién, si es un alumno que va a ingresar al secundario, debe tener 13, 14 años. No podría ser mayor que eso. No puede colocar 90, ya se pasó. No tendría que ir otra institución educativa. Ejemplo, tiene derecho a estudiar, sí, pero no con los más jóvenes, no va a encajar. Un ejemplo. O fecha en cero, peor, estaría muy mal. Imagínense que colocan mal una fecha de ingreso y le coloco fecha de 10 años para atrás y la persona es nueva y empieza a trabajar. Cuando le calculen el aporte jubilatorio va a dar tremendo. Como se dice, bueno, vamos a hacer un cálculo sobre antigüedad. Va a ganar miles, miles, y no estaría bien. Es decir, todas esas observaciones, todo eso se hace, todos esos procesos que se corren sobre parámetros. Estos parámetros tienen que ver con datos específicos, tales como la fecha, que es lo que estaba aclarando acá. Visto esto, vamos al resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo tiene algunas consideraciones, como la validación en sí, ¿sí? La validación, la certificación, el objetivo de la prueba en sí, resultado general que sea conciso, claro, y obviamente se hace al final, como yo dije, eh, para colocarlo correctamente según sea el método. Luego tengo las actividades en sí de la prueba, que tienen que ver con la metodología de la prueba, el cómo, ¿sí? El enfoque de las pruebas y los detalles relevantes, aquellos que pueda llegar a considerar. Acá esto lo dividí así para que quede muy entendible. Los objetivos son entonces el propósito en sí de la prueba, el alcance me va a delimita las partes y aspectos a evaluar en el software. De lo contrario, me extiendo y evalúo cualquier cosa. Eso no puede ser. Es muy importante delimitar el alcance. Y las estrategias, según sea aprobar, el tipo de pruebas, uno, tipo de prueba, dos, el equipo responsable, si más de uno, si soy equipo solo, que estoy yo, o hay tres o cuatro más. Y los tiempos, fundamentales los tiempos. No pueden esperar que evalúe rápidamente una prueba compleja, no podría hacerlo en cuestión de horas, por mucho que lo requisiese. Perdón, ahí. Vamos entonces a la cobertura. Funcionalidades, modelos y funciones cubiertas. ¿Qué se cubrió con esto? La lista detallada de las características y su estado de prueba. Los requisitos en sí, el cumplimiento de estos requisitos, el vincular los casos, ¿sí? Vincular los casos con los requerimientos para garantizar la cobertura completa. Es decir, voy viendo cada caso y diciendo, este tipo de caso tiene que ver con este requerimiento. De alguna manera estoy hasta justificando que es exacto, que provee en forma muy concreta algo que se esperaba probar. El caso de prueba tiene que ver con los elementos. La cantidad total de los casos es muy importante. No puedo tomar 3 o 4 datos y generar 50 datos. Generalmente tiene que ver con combinaciones que voy a establecer conforme a los criterios que determine dentro de lo que yo digo voy a probar. La distribución
¿ja? Del tipo de dato, las métricas relevantes, su efectividad, y acompaño de imágenes justamente para el informe. ¿Por qué digo imágenes? Esto es, como dicen por allí, le saco una foto a la pantalla, sí. Tomo capturas de pantalla, porque hay pantallas hoy en día muy complejas, y escribiendo lo puedo hacer, sí, pero sería un error. Voy a escribir un bestseller, voy a escribir hojas y hojas, cuando en realidad, pudiendo mostrar la pantalla, hago un círculo rojo o verde y coloco esto tiene que ver con este y tendría que ver con el otro. Esto lo tacho y esto coloco así. Un ejemplo. Luego lo explicito, obviamente, no es todo por imagen. Hago una explicación, pero esa explicación por escrito, que debería ser muy clara, va acompañado siempre por imágenes. Así, el desarrollador cuando se pone a trabajar, genera algo y tiene que ver exactamente lo mismo que yo vi. Eso es fundamental. Acá tengo los elementos, que los he separado en este caso para que se vean la estructura del diseño, a crear, como dije, la ejecución, los procesos, el proceso de ejecución en sí, los detalles de la prueba, el identificar los escenarios de prueba, es muy importante, cada escenario tendrá su juego de datos y su resultante, la validación y los criterios de aceptación. Criterios de aceptación me refiero a que si el cliente, en este caso el usuario, dice si es válido, si lo acepto, entonces cuando se acepta pasa a otro estado de prueba, pero para que lo pruebe muy en conciencia el usuario. Si está conforme, generalmente después de estas pruebas que hicimos nosotros, que está conforme en base a lo que se corrigió, que lo hicieron los desarrolladores, ya estaría en condiciones esa aplicación de pasar a producción para que funcione adecuadamente en un marco real. Los hallazgos de prueba, en este caso tengo la documentación de la prueba, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué hicimos este gráfico? Para delinear muy claramente esto. El escribir tiene que ser la descripción clara y muy precisa. Muy precisa. Acá debo dar certeza y precisión. Y los tipos de hallazgos, ¿cuáles pueden ser? Problemas, errores o fallos. Ahora vamos a ver por qué. La incidencia, ¿cómo voy a indicar esto? El impacto, el contexto y la operación en sí. Veamos entonces qué tiene que ver con la definición, en este caso, del problema. ¿Sí? Se refiere a cualquier situación no deseada o desviación de lo esperado en el software. Bien, estas son las características, como pueden ver, y el tipo es muy importante. Puede ser error o fallo en base a esto, ¿sí? Error o fallo. Algo que falló, que puede a lo mejor esa aplicación funcionar con ese fallo, no lo sé. Veríamos qué tipo de fallo. A lo mejor no es un error, sino un fallo leve. Y acá decimos y aclaramos el error en sí. El tipo de error, fíjense, los requerimientos, si es de diseño, de configuración, de interfaz de usuario, a esto me refiero a interfaz de usuario, ¿verdad? Todo aquello que hace que el usuario se comunique con el sistema. Entonces, en una pantalla hace un clic en un tilde para aceptar algo, pasa a una nueva pantalla para generar otra registración y el tilde quedó como marcado el anterior. Bueno, tendría que desmarcarlo. ¿Es grave eso? No lo sé. Es una cuestión de criterio, por ejemplo. Acá tenemos la descripción del fallo, ¿verdad? Esta es una buena descripción también de fallo. Y tenemos los tipos. Tipo funcional, de rendimiento, de seguridad, de integración, no se integra bien con otra aplicación. Funciona muy bien separada, sí, pero queremos que funcionen juntas. Bueno, tendrá relevancia. No lo sabemos, será según cada caso. Y luego tenemos la documentación en general cuanto al hallazgo de prueba y hacer, como dije yo, el seguimiento de este reporte. Si está abierto en revisión o en proceso de corrección, o si ya fue cerrado. Bueno, si fue cerrado, perfecto, pero queremos verlo para tener esa dinámica eh, bien, bien en cuenta. Las métricas de la calidad de la prueba. Estas métricas tienen que ver siempre con el rendimiento, la cobertura, la tasa de defectos y los tiempos de respuesta que tenga esta. Esto se da más que todo en las pruebas de performance.
o de estrés también, que incluyen todo esto. No es necesario, les aseguro que hagan todas las pruebas. Si se les pide probar que algo ande, que funcione, sí, perfecto. Salvo que tenga una demora exagerada, es muy raro eso. Salvo que tenga una gran demora, lo informaré. Pero si es una demora de segundos, no es el caso este. Una prueba generalmente de estrés o de performance, que es cuando digo, hice un clic después de haber consultado algo y se demora un minuto, es muchísimo. No puede demorar eso, ¿sí? Debe demorar décimas de segundo, 1, 2, 3 segundos por allí, según el tipo de consulta. Quiero aclarar esto, según el tipo de consulta. Entonces, dependiendo de la calidad de cada aplicación y la complejidad que esté dada, yo diré que tiene una tasa de efectos aceptable o no, y verificaré los tiempos cuando me pidan que, funcionando todo, haga una prueba para ver si se satura. Por ejemplo, lo voy a dejar aquí porque acá ya estaríamos entrando en lo que es el caso práctico, ¿sí? Eso es lo que veremos a continuación. Hasta acá hemos visto la parte teórica. Espero que les haya gustado, que se haya entendido bien. Vamos a tratar de ser muy específicos y vamos a ver en este caso práctico que viene, cómo interactúan todo aquello que hemos dicho y clasificado hasta acá como las definiciones de todos los elementos que intervienen. En este caso práctico no solo los vamos a justificar, sino que van a ver que cierra perfectamente para que tengan un concepto muy claro sobre cuál es el objetivo y cómo se debe documentar bien, seriamente y profesionalmente una prueba de software, ¿sí? Eh, Eso ha sido todo hasta acá, entonces les agradezco y bueno, nos vemos enseguida cuando veamos la parte práctica. Muchas gracias.